No podrás dormir. Capítulo 2. La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Durante años me he dedicado a recopilar las historias más espantosas que el ser humano ha imaginado jamás. Sé bienvenido si te atreves a escucharlas. Yo soy el Dr. Ruten y esto es No podrás dormir. La muerte, lo sabemos, es el inevitable destino final de los seres vivos. No obstante, nos hemos empeñado a combatirla, desde la fe que nos dice que hay vida después de ella, hasta la ciencia médica que busca retrasar su llegada. Pero, ¿qué pasa cuando se atenta contra las leyes de la naturaleza para luchar contra la muerte? El relato de hoy, la verdad sobre el caso del señor Valdemar, nos habla de ello. Existen muchas versiones de esta historia ricas en detalles tan espeluznantes como imprecisos. Este es, sin embargo, el relato tomado de los apuntes de su protagonista, un científico e hipnotista del siglo XIX, quien decidió llevar a cabo un tenebroso experimento, hipnotizar a un ser humano agonizante con el propósito de detener el inevitable avance de la muerte. Entre sus conocidos, el hipnotista encontró un candidato idóneo, Ernest Valdemar, residente desde 1839 en Harlem, Nueva York. Era especialmente notable por su extraordinaria delgadez y también por la blancura de sus patillas, en violento contraste con sus cabellos negros, lo cual llevaba a suponer con frecuencia que usaba peluca. Tenía un temperamento muy nervioso que le convertía en un buen sujeto para experiencias hipnóticas. 2 o 3 veces el hipnotista le había adormecido sin gran trabajo. No obstante, nunca había logrado ponerlo bajo su entero dominio, fenómeno que atribuía al mal estado de salud del sujeto. El señor Valdemar padecía de tuberculosis. Los médicos le auguraban poco tiempo de vida. Cuando el hipnotista le planteó su propuesta al señor Valdemar, este se mostró inusualmente interesado. Hasta ese momento se había prestado para las sesiones hipnóticas sin tomárselo muy en serio. Llegaron a un acuerdo. Cuando los médicos le informaran el día de su muerte, las condiciones de su enfermedad permitirían el fatal cálculo. El señor Valdemar se lo notificaría al hipnotista. 7 meses después de este encuentro, el señor Valdemar le envió un mensaje al hipnotista. Estimado amigo, ya puede usted venir. Los médicos coinciden que no pasaré de mañana a medianoche, y me parece que han calculado el tiempo con mucha exactitud. Valdemar. El hipnotista leyó la nota sin inmutarse. No tenía tiempo para lamentar el grave estado de su amigo, pues la oportunidad de enfrentarse a la muerte por fin había llegado. 15 minutos más tarde, estaba en el dormitorio del moribundo. No lo había visto en los últimos 10 días y le aterró la espantosa alteración que se había producido en el señor Valdemar en tan breve intervalo. Su rostro tenía un color plomizo, no había el menor brillo en sus ojos, y tan terrible era su delgadez que la piel se había abierto en los pómulos. Expectoraba continuamente y el pulso era casi imperceptible. Conservaba, no obstante, una claridad mental y cierta fuerza. Hablaba de forma elocuente, tomó algunos calmantes sin ayuda ajena y se mantenía sentado en el lecho con la ayuda de varias almohadas. Sus médicos se encontraban junto a él. Los médicos le explicaban al hipnotista cada detalle de la enfermedad del señor Valdemar. Desde hacía 18 meses, el pulmón izquierdo se hallaba en un estado semioso y cartilaginoso, y como es natural, no funcionaba en absoluto. En su porción superior, el pulmón derecho parecía parcialmente osificado, mientras la inferior era tan solo una masa de tubérculos purulentos que se confundían unos con otros. Existían varias dilatadas perforaciones y en un punto se había producido una adherencia permanente en las costillas. Todos estos fenómenos del lóbulo derecho eran de fecha reciente. La osificación se había operado con insólita rapidez, ya que un mes antes no existían señales de esta, y la adherencia solo había sido comprobable en los últimos 3 días. Aparte de la tuberculosis, los médicos sospechaban un aneurisma en la aorta,
pero los síntomas de osificación volvían sumamente difícil un diagnóstico. Ambos facultativos opinaban que Valdemar moriría hacia la medianoche del día siguiente, un domingo. Eran las 7 de la tarde del sábado. Los médicos se despidieron de su paciente. Para ellos, era poco más que un hombre muerto. No esperaban volver a verlo con vida. No obstante, el hipnotista logró convencerlos de volver al día siguiente, a las 10 de la noche. En cuanto se quedaron solos, el señor Valdemar pidió comenzar de inmediato con el experimento. El hipnotista no confiaba en los dos enfermeros que cuidaban día y noche de su amigo, por lo que decidió esperar al día siguiente, cuando llegara Theodore L., un estudiante de medicina de su confianza, quien podría socorrerle en caso de una emergencia. La sesión de hipnotismo inició el domingo a las 8 de la noche, cuando parecía que el señor Valdemar no resistiría ni una hora más. Faltaban 5 minutos para las 8. Después de tomar la mano de Valdemar, el hipnotista le pidió que manifestara con toda la claridad posible, en presencia del señor L., que estaba dispuesto a que le hipnotizaran en el estado en que se encontraba. Débil, pero distintamente, el enfermo respondió: «Sí, quiero ser hipnotizado», agregó de inmediato. «Me temo que sea demasiado tarde». Mientras así decía, el hipnotista comenzó a efectuar los pases que en ocasiones anteriores habían sido más efectivos con él. Minutos después de las 10, cuando llegaron los doctores, el experimento no avanzaba. Valdemar reaccionaba a algunas de las técnicas de su amigo, pero no se sometía del todo a su influjo. El hipnotista les explicó a los médicos lo que intentaba. Esperaba alguna oposición. Sin embargo, no tuvieron inconveniente. Para ellos la muerte del señor Valdemar era inminente y poco les importaba cómo había decidido pasar los últimos momentos de su vida. Esta situación se mantuvo sin variantes durante un cuarto de hora. Al expirar este periodo, sin embargo, un suspiro perfectamente natural, aunque muy profundo, escapó del pecho del moribundo, mientras cesaba la respiración estertosa, o mejor dicho, dejaban de percibirse los estertores. En cuanto a los intervalos de respiración, siguieron siendo los mismos. Las extremidades del paciente estaban heladas. A las 11:05, Valdemar dio señales de la influencia hipnótica. La vidriosa mirada de los ojos fue reemplazada por esa expresión de intranquilo examen interior que jamás se ve, sino en casos de hipnotismo, y sobre la cual no cabe engañarse. Mediante unos rápidos pases laterales, el hipnotista hizo palpitar los párpados del paciente como al acercarse el sueño, y con unos pocos más los cerró por completo. Continuó vigorosamente sus manipulaciones, poniendo en ellas toda su voluntad, hasta que hubo logrado la completa rigidez en los miembros del durmiente, a quien previamente había colocado en la posición que le pareció más cómoda. Las piernas estaban completamente estiradas, los brazos reposaban en el lecho, a corta distancia de los flancos. La cabeza había sido ligeramente levantada. A medianoche los médicos y enfermeros examinaron al señor Valdemar. Luego de unas pocas verificaciones, advirtieron que se encontraba en un estado insólitamente perfecto de trance hipnótico. La curiosidad de ambos médicos se había despertado en sumo grado. Uno de ellos decidió pasar toda la noche a la cabecera del paciente, mientras el otro se marchaba con promesa de volver por la mañana temprano. Theodore L., el estudiante, y los enfermeros se quedaron. A las 3 de la madrugada, Valdemar yacía en la misma posición y su pulso era imperceptible. Respiraba sin esfuerzo, aunque casi no se advertía su aliento, salvo que se aplicara un espejo en los labios. Los ojos estaban cerrados con naturalidad y las piernas tan rígidas y frías como si fueran de mármol. No obstante, la apariencia general distaba mucho de la muerte. El hipnotista decidió poner a prueba el nivel de control que tenía sobre el paciente. Todos los testigos observaban estupefactos cómo el débil y agónico señor Valdemar levantaba y movía un brazo siguiendo a la perfección las indicaciones que se le daban. El momento de hablar con él había llegado. «Valdemar, ¿duerme usted?», preguntó el hipnotista. No contestó, pero le temblaban los labios, por lo cual le repitieron varias veces la pregunta. A la tercera vez,
Todo su cuerpo se agitó con un ligero temblor. Los párpados se levantaron lo bastante para mostrar una línea del blanco del ojo. Se movieron lentamente los labios, mientras en un susurro apenas audible brotaron de ellos estas palabras. Sí, ahora duermo. No me despierte. Déjeme morir así. ¿Sigue sintiendo dolor en el pecho, Valdemar? La respuesta tardó un momento y fue aún menos audible que la anterior. No sufro. Me estoy muriendo. Al amanecer, el segundo médico volvió y no pudo evitar su promesa de corroborar que el señor Valdemar seguía vivo. Luego de tomarle el pulso y acercar un espejo a sus labios, pidió que el hipnotista le hablara otra vez. Valdemar, ¿sigue usted durmiendo? Como la primera vez, pasaron unos minutos antes de lograr la respuesta, y durante el intervalo, el moribundo dio la impresión de estar juntando fuerzas para poder hablar. A la cuarta repetición de la pregunta, y con voz que la debilidad volvía casi inaudible, murmuró. Sí, dormido, muriéndome. La opinión, o mejor el deseo de los médicos, era que no se arrancase a Valdemar de su actual estado de aparente tranquilidad hasta que la muerte sobreviniera, cosa que, según consenso general, solo podía tardar algunos minutos. El hipnotista, sin embargo, repitió la pregunta. Mientras lo hacía, un notable cambio se produjo en las facciones del hipnotizado. Los ojos se abrieron lentamente, aunque las pupilas habían girado hacia arriba. La piel adquirió una tonalidad cadavérica más semejante al papel blanco que al pergamino. Los círculos écticos, que hasta ese momento se destacaban fuertemente en el centro de cada mejilla, se apagaron bruscamente. El cambio fue instantáneo, como cuando una llama se apaga de un soplo. Al mismo tiempo, el labio superior se replegó, dejando al descubierto los dientes que antes cubría completamente, mientras la mandíbula inferior caía con un sacudimiento que todos oímos, dejando la boca abierta de par en par y revelando una lengua hinchada y ennegrecida. Supongo que todos los presentes estaban acostumbrados a los horrores de un lecho de muerte, pero la apariencia de Valdemar era tan espantosa en aquel instante que se produjo un movimiento general de retroceso. Comprendo que he llegado ahora a un punto de mi relato en el que el lector se sentirá movido a una absoluta incredulidad. Me veo, sin embargo, obligado a continuarlo. El más imperceptible signo de vitalidad había cesado en Valdemar. Seguros de que estaba muerto, los enfermeros se acercaron a él. Se detuvieron en seco cuando su lengua comenzó a vibrar con fuerza. La vibración se mantuvo aproximadamente durante un minuto. Al cesar, de aquellas abiertas e inmóviles mandíbulas brotó una voz que sería insensato pretender describir. Es verdad que existen 2 o 3 epítetos que cabría aplicarle parcialmente. Podría decirse, por ejemplo, que su sonido era áspero y quebrado, así como hueco. Pero el todo es indescriptible, por la sencilla razón de que jamás un oído humano ha percibido resonancias semejantes. 2 características, sin embargo, pueden ser señaladas como propias de aquel sonido y dar alguna idea de su calidad extraterrena. El primer término, la voz parecía llegar desde una larga distancia a los oídos de los presentes, o desde una caverna en las profundidades de la tierra. Segundo, les produjo la misma sensación, temo que me resulte imposible hacerme entender, que las materias gelatinosas y viscosas producen en el sentido del tacto. He hablado al mismo tiempo de sonido y de voz. Quiero decir que el sonido consistía en un silbateo clarísimo, de una claridad incluso asombrosa y aterradora. El señor Valdemar hablaba, y era evidente que estaba contestando a la interrogación formulada unos minutos antes. ¿Sigue usted durmiendo? Sí. No. Estuve durmiendo. Y ahora estoy muerto. Ninguno de los presentes pretendió siquiera negar ni reprimir el inexplicable estremecedor espanto de aquellas pocas palabras, así pronunciadas, tenían que producir.
Theodor, el estudiante, cayó desvanecido. Los enfermeros escaparon del aposento y fue imposible convencerlos de que volvieran. Durante 1 hora, silenciosos sin pronunciar una palabra, los médicos se esforzaban por reanimar a Theodor. Cuando volvió en sí, decidieron examinar el estado de Valdemar. Seguía en todo sentido como lo he descrito antes, salvo que el espejo no proporcionaba ya pruebas de su respiración. Fue inútil que trataran de sangrarlo en el brazo. Los intentos del hipnotista por forzarlo a moverse tampoco funcionaron. La única señal de la influencia hipnótica en el señor Valdemar la constituía ahora el movimiento vibratorio de la lengua cada vez que volvían a hacerle una pregunta. Se diría que trataba de contestar, pero que carecía ya de voluntad suficiente. Creo que con esto he señalado todo lo necesario para que se comprenda cuál era la condición del hipnotizado en ese momento. Se llamó a nuevos enfermeros y a las 10 de la mañana los médicos y el hipnotista abandonaron la morada. Volvieron por la tarde a ver al paciente. Su estado seguía siendo el mismo. Discutieron sobre la conveniencia y la posibilidad de despertarlo. Llegaron a la conclusión de que nada bueno se conseguiría con eso. Resulta evidente que, hasta ahora, la muerte, o eso que de costumbre se denomina muerte, había sido detenida por el proceso hipnótico. Parecía claro que, si despertaban a Valdemar, lo único que lograrían sería su inmediato, o por lo menos su rápido fallecimiento. El hombre, el hipnotista, había obtenido un triunfo a medias sobre la muerte. El señor Valdemar se mantuvo durante 7 meses en ese estado, en el umbral de la muerte. Pronto se convirtió en un objeto de interés y morbo. Médicos, amigos y demás curiosos acompañaban al hipnotista en sus visitas, hasta que éste decidió concluir su experimento y despertarlo. El resultado, nadie lo habría imaginado. Uno de los primeros intentos de sacar al señor Valdemar de su trance fueron infructuosos. La primera indicación de su retorno a la vida lo proporcionó el descenso parcial del iris. Como detalle notable se observó que este descenso de la pupila iba acompañado de un abundante flujo de un líquido amarillento, procedente de debajo de los párpados, que despedía un olor penetrante y fétido. Uno de los médicos sugirió interrogar al paciente. Así lo hizo el hipnotista. Señor Valdemar, ¿puede explicarnos lo que siente y lo que desea? Instantáneamente reaparecieron los círculos écticos en las mejillas. La lengua tembló, o mejor dicho, rodó violentamente en la boca, aunque las mandíbulas y los labios siguieron rígidos como antes. Y entonces resonó aquella horrenda voz que he tratado ya de describir. Por amor de Dios, pronto hágame dormir, o despiérteme, pronto, despiérteme, le digo que estoy muerto. Aquellos gritos de horrenda agonía lograron que el hipnotista perdiera el control. Sus movimientos se volvieron frenéticos, desesperados. Los médicos y los enfermeros observaban mudos la escena sin atreverse a intervenir. Después de unos segundos de lucha, el señor Valdemar parecía a punto de volver en sí. Lo que realmente ocurrió fue algo para lo cual ningún ser humano podía estar preparado. Los gritos del señor Valdemar cesaron. Su mirada volvió a la normalidad por un segundo, ya que un momento después, su cuerpo comenzó a descomponerse entre las manos del hipnotista. 7 meses de putrefacción cadavérica transcurrieron en un instante sobre el lecho. Ante todos los presentes, no quedó más que una masa casi líquida de repugnante y abominable putrefacción. El hipnotista se halló impregnado del olor de la muerte. La voz de ultratumba del señor Valdemar aún resonaba en sus oídos. Estas sensaciones acudían a su memoria una y otra vez por el resto de su vida, como un fatal recordatorio de que no se puede ir en contra del destino. Antes de concluir, te hago una pregunta. ¿Has imaginado tu muerte? ¿Será pacífica o violenta? ¿Sufrirás una larga agonía o todo se apagará en un instante? Tus seres amados podrán despedirse o jamás sabrán qué fue de ti.
Piénsalo detenidamente y te aseguro una cosa. Esta noche no podrás dormir.